La apache embarazada halló refugio en una carreta enterrada y al levantar la lona, empezó a llorar. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. Nahilsai tenía 19 años cuando los soldados del fuerte Bowie masacraron su ranchería al amanecer. Su esposo Cochise, guerrero apache de solo 23 años, murió defendiendo a las mujeres y niños que corrían hacia los cañones. La joven llevaba 7 meses de embarazo cuando comenzó a correr por las rocas rojas del desierto de Arizona, escuchando los gritos de su pueblo siendo exterminado detrás de ella. Los soldados habían atacado durante una tregua. El capitán Edmund Blackwell había prometido paz si los apache entregaban sus armas antiguas y aceptaban raciones mensuales. Pero Nahilsai había escuchado la conversación real 3 noches antes, escondida cerca del campamento militar, mientras recolectaba plantas medicinales. «Eliminamos la ranchería completa al amanecer», había dicho Blackwell a sus oficiales. «Sin testigos, sin problemas, reportaremos que nos atacaron primero. Las tierras tienen vetas de plata que nuestros socios en Washington quieren explotar». Nahilsai había corrido a advertir a su pueblo, pero los ancianos no creyeron que los blancos rompieran una tregua tan públicamente. «Los tratados se firman con testigos federales», había dicho el jefe. Blackwell no se arriesgaría. Pero Blackwell sí se había arriesgado. Ahora Nahilsai corría sola por territorio que conocía desde niña. Cada roca, cada cañón, cada fuente de agua estaba grabada en su memoria. Los apache Chiricahua habían vivido en estas montañas durante generaciones, mucho antes de que los blancos llegaran con sus mapas y sus reclamaciones de propiedad. El bebé pateaba violentamente dentro de su vientre, mientras ella trepaba por senderos casi invisibles. «Aguanta, pequeño guerrero», susurraba en apache, mientras sus manos protegían su barriga. «Tu padre murió para que tú pudieras vivir». Durante 3 días, Nahilsai se movió solo de noche, escondiéndose en cuevas durante el día. Comía raíces de yuca, tunas de nopal, cualquier cosa que su conocimiento ancestral identificara como seguro para una mujer embarazada. Bebía de pozas escondidas, donde los soldados blancos nunca encontrarían agua. Pero el 4.º día, las contracciones falsas comenzaron. Dolor agudo que la doblaba, haciéndola caer de rodillas sobre la tierra roja. Sabía que el parto real llegaría pronto. No podía dar a luz sola en el desierto, sin las mujeres de su tribu, sin las hierbas preparadas, sin manos expertas que guiaran al bebé hacia el mundo. Necesitaba refugio desesperadamente. Recordó un lugar que su abuela había mencionado años atrás. Cuando los primeros blancos llegaron, antes de que comenzaran las guerras, algunos morían en el desierto. Sus carretas quedaban abandonadas donde la tierra los había derrotado. Nahilsai se dirigió hacia el lugar que su abuela había descrito, un valle entre 2 mesas rocosas, donde el viento creaba remolinos de polvo rojo. Allí quedó una familia de colonos, había dicho su abuela. El desierto se los tragó. Al atardecer del 5.º día, lo encontró. Entre matorrales de mezquite y cactos saguaro gigantes, casi completamente oculta por décadas de arena acumulada, había una carreta de madera. Solo la parte superior del toldo era visible, como si la tierra hubiera decidido lentamente devorar este recordatorio de los invasores blancos. Nahilsai se acercó cautelosamente, usando técnicas de rastreo para asegurarse de que nadie había pasado por aquí recientemente. Las huellas más recientes eran de coyotes y serpientes cascabel. Comenzó a excavar alrededor de la entrada de la carreta, con manos desnudas. La arena estaba compactada, mezclada con tierra roja que se pegaba bajo sus uñas. El sol del desierto quemaba su espalda mientras trabajaba, pero el bebé dentro de ella daba fuerza sobrehumana a sus músculos agotados. Después de 1 hora, había creado una abertura suficiente para deslizarse hacia el interior.
La oscuridad dentro de la carreta era absoluta. Nahilsai esperó unos momentos para que sus ojos se ajustaran, respirando el aire sofocante que olía a madera vieja y tiempo detenido. Lentamente, formas comenzaron a emerger de las sombras. Había barriles de provisiones volcados, herramientas oxidadas, ropa deteriorada por décadas de calor extremo. Pero en la parte trasera de la carreta, cubierta por una lona gruesa, había algo que formaba un bulto rectangular. Nahilsai avanzó con cautela, sus instintos apache alertas ante cualquier peligro. Levantó la esquina de la lona lentamente y comenzó a llorar sin poder parar. Debajo de la lona había un baúl de madera, y junto al baúl, cuidadosamente dispuestos como si alguien los hubiera preparado para un viaje que nunca completaron, había artículos para un bebé. Mantillas tejidas a mano que milagrosamente habían sobrevivido el tiempo, pañales de tela doblados con precisión maternal, incluso un sonajero de plata que brillaba débilmente en la oscuridad. Nahilsai lloró por la familia blanca que había muerto aquí, llevando esperanzas de nueva vida igual que ella. Lloró por su esposo Cochise, que nunca conocería a su hijo. Lloró por su pueblo masacrado, por los ancianos asesinados, por los niños que habían corrido gritando hacia la muerte. Pero también lloró de alivio. Había encontrado refugio, y contra toda probabilidad había encontrado exactamente lo que necesitaba para traer a su bebé al mundo. Abrió el baúl con manos temblorosas. Dentro había más tesoros que cualquier mujer embarazada pudiera soñar. Frascos sellados con medicinas, tijeras que aún tenían filo, agujas e hilo, incluso una Biblia envuelta en tela encerada que había preservado las páginas. Pero debajo de todo eso, en el fondo del baúl, Nahilsai encontró algo que cambiaría completamente su destino. Un paquete sellado con cera. Y dentro del paquete, documentos escritos en inglés que ella apenas podía descifrar, pero cuyas palabras Fort Bowie y Silver y Apache Lands reconocía perfectamente. Mientras el sol del desierto se ponía afuera, pintando las rocas de color sangre, Nahilsai se acurrucó en la carreta enterrada con los documentos presionados contra su pecho y su bebé pateando dentro de su vientre. No sabía leer bien el inglés, pero entendía suficiente para saber que estos papeles eran importantes, muy importantes, y de alguna manera presentía que estaban conectados con el capitán Blackwell y con la masacre de su pueblo. Nahilsai pasó su primera noche en la carreta enterrada, escuchando los sonidos del desierto. Coyotes aullando a la luna, búhos cazando ratones del desierto, el viento silbando entre los cañones distantes. Estos eran los sonidos de su hogar, los sonidos que había conocido toda su vida. Al amanecer, salió cautelosamente para explorar el área circundante. La carreta estaba en una posición casi perfecta, escondida en un pequeño valle entre formaciones rocosas que la hacían invisible desde cualquier distancia. Los colonos que habían muerto aquí habían elegido este lugar probablemente para acampar protegidos del viento. Encontró sus tumbas a 100 metros de la carreta. 2 cruces de madera, casi completamente podridas, marcaban donde una pareja había sido enterrada décadas atrás. Nahilsai dijo una oración apache por sus espíritus, agradeciéndoles por el refugio que inconscientemente le habían proporcionado. Cerca de las tumbas descubrió algo crucial: una fuente de agua. Brotaba de las rocas, creando un pequeño charco que se filtraba de vuelta hacia la tierra. El agua era clara, fría, perfecta. Los colonos habían acampado aquí precisamente por esta fuente. Durante los siguientes días, Nahilsai estableció su refugio con sabiduría apache. Limpió la carreta completamente, creando un espacio donde podría dar a luz con relativa seguridad. Usando tela de las ropas viejas que encontró, creó una cortina para la entrada que permitía aire, pero bloqueaba luz visible desde afuera. Recolectó plantas medicinales que crecían cerca, salvia del desierto para purificación, raíz de osha para después del parto, hojas de damiana para calmar dolores.
Su madre y su abuela le habían enseñado bien. Cada planta tenía propósito, cada hierba tenía poder de sanación. Pero las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, sola con su bebé no nacido, Nahilsai luchaba contra el terror de lo que vendría. Dar a luz sola era peligroso incluso para mujeres, apache fuertes. Si algo salía mal, si el bebé venía en posición incorrecta, si había hemorragia que no podía controlar, moriría aquí, sin nadie que supiera su nombre. Tu padre era valiente, le susurraba a su vientre en las noches frías del desierto. Tú también serás valiente. Vendrás al mundo cuando sea el momento correcto, y yo estaré lista. El octavo día, mientras recolectaba nopales para comer, Nahilsai escuchó sonidos distantes que la helaron. Caballos, muchos caballos. Se deslizó detrás de rocas, usando técnicas que los apache habían perfeccionado durante generaciones de guerra. Una patrulla de soldados del fuerte Bowie pasó a menos de medio kilómetro de su ubicación. Nahilsai contó 12 jinetes, todos armados con rifles Springfield. El capitán Blackwell cabalgaba al frente. «Tiene que haber sobrevivientes escondidos en estos cañones», decía Blackwell a sus hombres. «Los apaches son como cucarachas. Nunca los matas a todos». «¿Por qué importa, capitán?», preguntó un soldado joven. «Ya tomamos las tierras. Las compañías mineras pueden comenzar operaciones». «Importa porque la mujer del guerrero principal estaba embarazada», respondió Blackwell. «Si da a luz y ese niño sobrevive, eventualmente habrá preguntas. Necesitamos eliminar cualquier evidencia de que había una ranchería pacífica cuando atacamos». Los soldados siguieron su patrulla hacia otro cañón. Nahilsai permaneció escondida hasta que los sonidos desaparecieron completamente. Entonces regresó a la carreta, temblando no de miedo, sino de furia. Blackwell no solo había masacrado a su pueblo por tierras con plata, ahora quería matar a su bebé no nacido para eliminar testigos. Esa noche, con manos temblorosas, Nahilsai estudió los documentos que había encontrado en el baúl. A la luz de una pequeña fogata que había encendido dentro de la carreta, usando madera seca que no produciría humo visible, intentó descifrar el inglés. Reconoció algunos nombres: Captain Edmund Blackwell, Senator Morrison, Silver Mining Company, Apache Territory, Unauthorized Occupation. Había fechas también: marzo de 1873, apenas 3 meses antes de la masacre. Y había números: 50.000, escrito varias veces. Nahilsai no podía leer todas las palabras, pero entendía la esencia. Estos documentos probaban algún tipo de acuerdo entre Blackwell y personas poderosas. Un acuerdo que involucraba tierra apache y dinero. Recordó algo que su esposo Cochise le había contado. Los blancos tienen leyes complicadas sobre quién puede tomar tierras indígenas. No pueden simplemente matar apaches y reclamar territorios. Necesitan justificación, autodefensa, tratados rotos, hostilidades documentadas. Estos papeles probablemente mostraban que Blackwell había conspirado para crear esa justificación. Nahilsai envolvió cuidadosamente los documentos y los escondió en un lugar especial que creó, excavando bajo el piso de madera de la carreta. Si algo le pasaba durante el parto, si moría trayendo a su hijo al mundo, tal vez algún día alguien encontraría esta evidencia. El 10º día llegó con nuevos dolores, contracciones reales esta vez, no las falsas que había experimentado antes. Nahilsai sintió cómo su cuerpo comenzaba el proceso antiguo de dar vida. Se preparó con todo lo que las generaciones de mujeres apache le habían enseñado. Hirvió agua usando un pequeño fuego. Preparó las mantas limpias. Afiló un cuchillo con piedra para cortar el cordón umbilical.